Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Génesis capítulo 48, 1 en adelante. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se les hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, camino como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí, en camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y les besó, y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con poder con su palabra, que la palabra cumpla el propósito para el cual Él la envió. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Que nosotros tengamos comunión con Dios. Esta mañana yo preguntaba en Facebook: ¿con qué persona usted tiene más comunión? ¿Con qué es la persona con quien tiene más comunión? Y uno pensaría, pues la pareja de pronto, un hijo en especial, pero realmente es con uno mismo que tiene más comunión. O sea, que uno se conoce y sabe los pensamientos, pero le digo, la vida de fe es tener mayor comunión que la que tenemos con nosotros mismos, con Jesucristo. Eso es la vida en el Espíritu. Si usted no tiene esa comunión, piénselo, de pronto no tiene la vida en el Espíritu. O si tiene la vida, pero esa comunión ha disminuido, entonces piénselo. Su pábilo está humeando y necesita de nuevo encender la luz
con más gloria que la luz pasada. Entonces permita que Dios, Él anhela, Él desea, Él muere por tener comunión con nosotros. Lo estoy diciendo literalmente. Él murió para tener esa comunión y resucitó. Entonces clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Jesús, nosotros necesitamos de ti. Ven con toda la potencia de tu espíritu sobre nosotros, derramando de tu gracia y permitiéndonos entender, Señor, saber, conocer. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Todo velo, toda dureza, todo callo que el enemigo ha colocado en nuestros oídos, en nuestro corazón, quítalo, Padre. Y obra con poder, límpianos de nuevo. Tú prometiste limpiar a tu iglesia, Señor, lavarla con el lavamiento de la palabra, quitar toda mancha y toda arruga, Padre. Que nosotros permitamos que así sea, porque ese es el anhelo y esa es tu voluntad, que tu reino venga a nosotros tu reino. Obra con poder, Padre, dame la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra. Señor, que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que solamente enseñe lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo, y que sea tu Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad. Glorifícate en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Estamos terminando Génesis y es una particularidad de esta porción. Porque ya es el final, ya está muriendo Israel, ya José ha cumplido todo lo que tenía que cumplir en la tierra de Egipto y aparece este momento cercano a la muerte de Israel y José trae a sus dos hijos. Fíjese en esta particularidad. En primer lugar, ya veremos ahorita que los hijos de José no son hebreos, sino que son egiptobhebreos. Es más, para los judíos, la mujer es la que da la nacionalidad. Entonces, si la mujer es egipcia, entonces estos hijos son más de Egipto que de los hebreos. No solamente los hijos de José, hay muchos más, porque acuérdense que son 12 tribus, pero esas 12 tribus son el resultado de los 4 matrimonios que tuvo Jacob, con Lea y con Raquel, que son hijas de hebreo, pero después con las siervas de Lea y de Raquel, que son cananitas. De modo que sépalo dentro de los que tratan de buscar la pureza del pueblo de Israel y volverse judíos, aunque no lo son, sinagoga de Satanás, dice la Biblia, porque dicen ser judíos y no lo son, están mal pensando que esta pureza viene de la sangre. Esto no viene de la sangre, sino de la fe. Lo aclarará muy bien Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, estos 2 hijos que tiene José, los trae delante de Israel o de Jacob, es el mismo. Y entonces Israel y Jacob, fíjese, ¿no? Él, igual que su padre, está ciego. Sus ojos, no hay nada que hacer, ¿no? Con el tiempo uno va declinando. Dice que aunque el hombre exterior se va desgastando, que ojalá el interior vaya más bien renovándose hasta el encuentro con el Señor, ¿no? Entonces, esos ojos ya están cansados, ya no ve bien. Y acuérdese lo que había pasado con Israel, o sea, con Jacob. El hijo amado de Isaac no era Jacob. El hijo amado de Isaac era Esaú. Pero Isaac roba, usurpa la bendición del padre. Toma, Jacob significa eso, ¿no? Ladrón, usurpador. Y este hijo viene con el nombre del hijo amado, se pone las vestiduras del hijo amado, se cubre con las pieles para parecer el hijo amado. Fuera de eso trae la ofrenda ante el Padre de lo que le es grato a él, el olor fragante, y dice, aquí está tu hijo amado. Y él dice, aunque la voz es del otro sinvergüenza, pero lo voy a bendecir. Y le da la bendición del hijo amado. Habíamos hablado que ese es Jesús, que nosotros estamos tomando su nombre, estamos lavando nuestras vestiduras en la sangre del Cordero, nos hemos vestido con las vestiduras de salvación, estamos cubriendo nuestros brazos con su piel. Esa palabra significa expiación, es lo mismo que hizo Dios con Adán y Eva, que los cubrió con pieles, es expiación. Además estamos siendo olor fragante, no por nosotros mismos, sino que dice en el cual nos hizo aceptos en el amado. Y nos presentamos delante del Padre, ¿con qué nombre? No con nuestro propio nombre. Nosotros siempre venimos ante el Padre con el nombre de Jesús. Y por eso el Padre nos da la bendición del Hijo amado. Pero en este caso no es así ya, porque
aunque está ciego Israel, aunque sus ojos se han apagado, en todo caso, cuando le trae los dos hijos, Manasés y Efraín, él los cambia de posición. Y le da la bendición ¿a quién? Al menor, Efraín, y a Manasés, aunque también lo bendice, no le da la bendición del primogénito. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Pues vamos a entenderlo hoy a través de las Escrituras. ¿Quién es Manasés y quién es Efraín? ¿Qué significa Manasés y qué significa? ¿Estoy haciéndolo al contrario o correcto? No. Aquí, la derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés. Aunque este es el primogénito, este es el que recibe la bendición. Y fíjese lo que dice de Efraín, versículo mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará ¿qué? Multitud de naciones. Le voy a adelantar, ya le voy a terminar la prédica. En el Apocalipsis, cuando están todas las naciones reunidas delante del trono y del Cordero, solamente hay 144,000 judíos. Pero hay una multitud que nadie puede contar, de todo pueblo, raza, lengua y nación. Y eso somos nosotros, somos la descendencia de Efraín. Entonces, lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es el que bendice. Bueno, vamos a ver Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Mire, con esto de la bendición hay un conflicto por no escudriñar bien las Escrituras. Por eso mucha gente piensa que la bendición mayor está sobre el pueblo de Israel. No es así. La bendición mayor está sobre los gentiles. Perdón, me equivoqué. La bendición mayor está es en Cristo Jesús, no importa ya si es judío o gentil. Ya esa pared que nos separaba fue en Cristo Jesús, es la bendición mayor que Dios tiene. Pero ojo, hasta el tiempo de Jesucristo, antes de Jesucristo, Dios dio la bendición al pueblo de Israel, a la descendencia de Abraham. ¿Qué era la bendición? Entienda qué es la bendición. La bendición no es plata, la bendición no es tierra, la bendición no es hijos. La bendición es tener que ver con la historia de Dios, con la voluntad de Dios, con el plan de Dios. Entonces el pueblo de Israel, la bendición que recibió es que a través de esta nación, a través de este pueblo, va a venir, ¿quién? El Salvador del mundo, el Mesías. Entonces, hasta antes de aparecer el Mesías, Dios va a guardar al pueblo de Israel para que se cumpla la profecía. Y esa es la bendición del pueblo de Israel. Pero apenas aparece Cristo, es el cumplimiento, esa palabra, búsquela más en la Biblia, el cumplimiento de la voluntad de Dios inicia con Jesucristo. Y eso es lo que no entienden muchas personas que estudian la Biblia. No voy a volver a decir teólogos porque ya los teólogos se ponen bravos. Las personas que estudian, que pretenden estudiar la Biblia, pero es que la pretenden estudiar desde su propia óptica, desde su propio conocimiento, desde su propia filosofía, y no desde lo que Dios está marcando. Son tan tercos que ellos se atreven a contradecir a Dios a través de la ley y los profetas, a contradecir a Dios a través de los escritos apostólicos de Pablo, de Pedro, de Juan, y peor aún, se atreven a contradecir a Jesús, quien nos trae la verdad, la revelación de la verdad. Jesús es el tiempo de la bendición real, de la bendición espiritual. Si usted lee, por ejemplo, en Deuteronomio, dice bendiciones como, quién sabe qué, ¿no? A la gente le dicen, ay, te voy a regalar Deuteronomio 28. No reciba ese regalo. Yo se lo recomiendo, no lo reciba, porque si es verdad, dice bendita tu arteza, bendita tu entrada, bendita tu salida, bendito tú en el campo, bendito tu ganado, bendito todo, pero fíjese que habla solamente de cosas físicas. Pero después dice, pero si incumplieres uno solo de estos mandamientos que yo te prescribo hoy,
son más las maldiciones que las bendiciones. Maldito, maldito, maldito. Y entonces uno dice, ay no, no me regale Deuteronomio 28, porque son más las maldiciones que las bendiciones. Y además, ¿quién puede cumplir toda la ley? Pero en el libro de los Efesios dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares. Y fíjese que ya está en pasado. En el otro era como una condición, estaba condicionado. Si tú cumples, bendito. Pero aquí ya nos bendijo. Y nosotros ahora estamos caminando en ese camino de bendición, que es la vida en el Espíritu. Esa es la bendición. Eso es lo que Dios tenía para nosotros. Eso es lo que nos da por medio de Jesucristo. Entonces entienda que en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. No solamente en la voluntad de Dios, en la historia. Estamos, decía nuestra oradora de representación, estamos en el 2019, ¿qué? Después de Cristo. Ese es el hecho histórico fundamental. Mire, hoy, en todo el mundo, bueno, comenzamos ayer a los que están en Australia, ya se desconectaron los de Australia porque ya está amaneciendo el lunes. Pero ayer, estaban celebrando la resurrección de Cristo. Alexandra Manacero, que está allá en Kuwait, me envió un video de la celebración en una iglesia hindú. A ella le toca reunirse en una iglesia hindú cristiana que está en Kuwait, que es musulmana, donde no dejan hacer proselitismo religioso. Pero se veía la celebración tan preciosa de esa iglesia hindú cristiana, ¿no? Es una locura. Y fíjese cómo es Jesús, porque los judíos estaban esperando el advenimiento del reino de los cielos y no entendieron que ese reino no era político, sino que ese reino era ¿qué? Espiritual. Y ese reino es más verdadero. Mire, hoy en el mundo pueden ser que los chinos, algunos chinos, sigan las filosofías de Lao Tse o de Confucio. Puede ser que algunos sigan en la India el pensamiento de Buda en todo el mundo. Pero jamás ninguno de ellos le va a entregar su vida como rey, como señor y como salvador. Y mucho menos ninguno de ellos va a pensar que Él vive, que Él resucitó. ¿Usted entiende? Ese reino eterno, 2019 años, y estamos esperando su venida. Y no se equivoque, vendrá. Él va a venir. Esa es nuestra fe. Si usted no tiene la fe de la segunda venida, créame, su fe no está completa. Porque eso es lo que Él dijo, volveré. Yo anhelo dar el seminario que daré en junio sobre la escatología de Jesús de Mateo y de Lucas y de Marcos y de Juan. Pero no tanto Apocalipsis. Apocalipsis nos servirá para nutrir, pero Él volverá. Él vendrá otra vez por su iglesia. El problema es lo que Él dijo. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Hallará fe en la tierra? Porque dice también en Mateo que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué? El amor de muchos se enfriará. Dijo Pablo, muchos apostatarán de la fe. Y no va a venir el Señor antes que venga la apostasía. Quiere decir que la mayoría de la iglesia se va detrás de las cosas de este mundo. Pero nosotros estamos esperando su venida. Yo espero que usted esté esperando su venida. Estamos viendo que Dios es el que bendice. Gálatas capítulo 4 dice en el versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Usted en la casa después lee todo Gálatas. Yo le pongo tareas, pero usted no las hace. Entonces me toca contarles más bien canciones de Pipe Bueno para ver si creen, ¿no? Pero lea qué es la diferencia entre la herencia del hijo y la herencia del esclavo. Eso es lo que dice Gálatas. Israel heredará como esclavo, o sea, como Manasés, como el que olvida. Y nosotros heredaremos como Efraín, o sea, como el hijo, o sea, como el que tiene doble fruto. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se acuerda de la palabra qué? Cumplimiento, hasta el cumplimiento. Entienda que antes del cumplimiento está la ley. Entienda que antes del cumplimiento está la bendición para Israel. Pero después del cumplimiento, dice aquí,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Imagínense que nosotros podamos llamarle Padre nuestro. Antes de Jesús, sépalo, ningún judío llamaba a Dios Padre. Ellos podían hablar de Dios como una metáfora, como diciendo, como se compadece el Padre de sus hijos, así se compara el Señor, así se compadece Dios como si fuera nuestro Padre. O cuando habla de la creación como creador, pues habla como Padre. Pero no Padre nuestro, no es la relación íntima y verdadera. Esa frase no existe en el Antiguo Testamento diciendo mi Padre. Solamente está en Isaías 64 como una promesa cuando Dios rompa los cielos. Ya lo rompió, ya vino, ya se presentó. Y dice, tú serás ¿qué? Tú eres nuestro Padre, aunque Abraham y Jacob se olvidaran de nosotros. Tú eres nuestro Padre. Si usted todavía no puede desde la profundidad de su existencia llamar a Dios Padre, entonces entiéndalo, de pronto usted no ha nacido de nuevo. Pero si usted tiene toda la confianza y usted se acerca, mire, a pesar de todos sus tropiezos, a pesar de todas sus embarradas, a pesar de todas nuestras debilidades, eso lo cantábamos hoy. Nosotros nos acercamos a Él con toda nuestra desfachatez y le decimos que Padre nuestro, como los hijos con los padres. La embarran, pero ay, papá, mamá, ¿sí? Dame palo, pero dame qué comer, como mi chin. Entonces uno sí, podemos decirle Padre nuestro. Esa es la promesa del Antiguo Testamento. En la casa, es que no tenemos todo el tiempo, en la casa lea Romanos 9, que habla de la elección de Israel. Cómo Israel fue elegido para eso, para que viniera el Mesías. Pero después, Dios, Israel, cierra la puerta para que entre la plenitud de los gentiles. ¿Sabe qué es lo difícil o qué es lo impresionante de Dios? Mire, Jesucristo nos libró del castigo del pecado, de la paga del pecado. Dice la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Cuando Adán entregó a Satanás la autoridad que Dios le había entregado, entonces entró la muerte a todos los hombres, ¿sí? Por cuanto la muerte entró, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, de modo que todos nacimos muertos. ¿En qué muertos? No muertos físicamente, obviamente. Muertos espiritualmente, o sea, cortados, separados de Dios. Y no podíamos hacer nada. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada. Pero Jesús, en la cruz del Calvario, pagó la muerte. Pagó con su muerte, que no tenía pecado, y entonces ahora nos ha librado para que nosotros, esta es la parte fregada, voluntariamente nos acerquemos a Él a recibir su regalo. ¿Usted entiende que esa es la parte? Eso es en lo que fallan muchísimos calvinistas. Porque dicen los calvinistas, no, el hombre no tiene voluntad. Claro que tiene voluntad, eso es lo que dice la Biblia. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Después de pagar en la cruz de la muerte y de la resurrección, Él le ofrece al hombre, oiga, ya se cumplió, ya llegó el cumplimiento, ya lo que tenía que hacer se hizo. Ahora ¿qué? Le ofrezco la salvación como un regalo. ¿Cuál es la parte suya? Recíbala. Parecería fácil, pero mire, por alguna razón de nuestra tontería, nosotros evitamos a Dios y buscamos más bien las cosas de las tinieblas. Qué tontos, qué absurdos, qué animales. Y cuando digo que animales, créame que así dice la Biblia. Es nuestra naturaleza animal, es nuestra naturaleza de abajo, es nuestra naturaleza corta. Y nadie tiene disculpa, porque Él ya pagó. Y este mensaje está corriendo en toda la humanidad. Mire lo que estaba diciendo con Efraín. Dice, yo sé que sus hijos, lo que dijo de Abraham, yo sé que sus hijos y los hijos de sus hijos. No está hablando solamente de los hijos físicos. Hoy llegó un miembro de la iglesia, pero primera vez con sus dos gemelitas.
Y mi hermano ayer me mandó una foto de su hijo prematuro que nació con su otro hijito, y el hijito lo tiene abrazado, y yo los miro y me derrito, ¿no? Y digo, ay, tan lindo. Hasta casi que me dan ganas de tener hijos. Hasta casi. Porque la responsabilidad que usted tiene, hoy leíamos el Salmo, dice, sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. Usted tiene la responsabilidad de criar a sus hijos en amor y en amonestación del Señor. Pues ¿sabe qué? El problema es que sus hijos no escuchan sus palabras. Sus hijos creen es en sus acciones. Ese es su problema. Entonces, si usted realmente no tiene una vida rendida a Jesús, pues créame, lo que usted está haciendo con cierta prevención, sus hijos lo harán con libertad. Entonces usted tiene que realmente criar su casa sobre la roca. Esa es su responsabilidad. No importa la edad. Mire, no importa la edad. Yo le he dicho, no importa que usted le haya embarrado. No importa que sus hijos tengan 30 años. Entonces, si tienen 30 años, ahora son adolescentes, ¿no? Antes no, adolescentes eran a los 12. Ahora la adolescencia es a los 30. Todavía no salen de la casa. Entonces vayan de su hijo y dígale, hijo, la embarré, perdóname, perdona. No te he dado un buen ejemplo de la vida de fe. Pero ¿sabes qué? Vale la pena seguir a Dios. Mire que esa es la bendición que da a José Jacob. Jacob dice, Dios estuvo conmigo, se me apareció en Betel, o sea, en la casa de la luz, y después en Belén, la casa del pan, todo está hablando de Jesús. ¿Sí? Y entonces dice, y esa bendición de Dios que estuvo conmigo estará contigo, y estará con tus hijos, y estará con los hijos de sus hijos. Esa es la bendición. Pero tiene que llegarlos por ese camino, ¿no? Entonces usted tiene esa responsabilidad, no solamente los hijos físicos, sino además los hijos espirituales. Porque si usted quiere ser Efraín, tiene que cuidar sus hijos espirituales. Tiene que ser doblemente fructífero. Entonces estamos viendo que la bendición realmente es en Cristo Jesús. Es que no alcanzo a leer Efesios, pero miremos Efesios un minutico. Solamente una porción. En la casa usted, y lea todo el libro de Efesios, vale la pena. Al menos en Semana Santa, al menos use Semana Santa para leer la Biblia, hermano. En lugar de estar viendo serie de Netflix, no, lea la Biblia. Sí, también pues de otro tiempito, bueno, puede ver series de Netflix, pero sobre todo lea la Biblia, estudie las Escrituras con su familia. Dice en Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjese que la predestinación no es que Dios escogió quién sí, quién no. La predestinación es Jesucristo. Él. Por eso yo corregí cuando comencé la prédica diciendo, en Jesús es que está la bendición. No en los gentiles, sino en Jesucristo es que está la bendición. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él pagó por nuestros pecados. Quiere decir que nos libró de la paga del pecado, que era la muerte. De modo que si usted ahora quiere recibir la vida, voluntariamente tiene que acercarse a Él. Y si usted se acerca voluntariamente, ahora usted será librado del poder del pecado. El pecado ya no se enseñorea más de usted. Ojo, no quiere decir que usted todavía no tenga la potestad de decidir si peca o no peca. Por eso Jesús dice, mire, si su mano le es ocasión de caer, por favor, córtesela. Y si su ojo le es ocasión de caer, por favor, sáqueselo. Que no le vaya a pasar, no está hablando literalmente, no le va a pasar como una mujer que le predicó a su sobrino que venía de la guerra de Afganistán, en Estados Unidos. Y vino y entonces no le predicó, sino que le regaló un Nuevo Testamento y dijo, lee que esto te va a ayudar. Y él comenzó por Mateo, y cuando llegó a Mateo capítulo 5 dijo, por eso si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y como él venía loquito usted sabe, ¿no? En el ejército a la gente le lavan el cerebro. Es un trabajo porque ellos tienen que obedecer ciegamente. Si a usted le están enseñando en algún lugar a obedecer ciegamente, salga corriendo. Eso no es el evangelio, eso es manipulación. En el evangelio tiene que ser ¿qué?
voluntariamente. El amor tiene que ser, nunca es lavándole el cerebro, nunca es adoctrinándolo, nunca, no salga corriendo. Entonces él, como venía del ejército, entonces leyó eso y se sacó con un cuchillo, literalmente sacó el ojo. Pues la familia dijo, mire, esta mujer loca le predicó el evangelio y lo terminó de enloquecer. ¿Sí? Ella es culpable porque no le predicó el evangelio, lo que hizo fue que le entregó un Nuevo Testamento. ¿Sí? A Dios le plació salvar el mundo es por la locura de la predicación. Fíjese, usted está aquí porque alguien le predicó el evangelio. Y usted debería estar dando fruto, lo vamos a ver ahorita, pero usted debería estar dando fruto. Entonces, bueno, ya me perdí. ¿Ah? Estaba en Efesios, hablando de Efesios, y dice, pero ¿por qué estaba hablando yo de loquito que se sacó el ojo? Por la voluntad, porque es voluntariamente. Él nos libra del poder. Ya la edad, usted perdone, nos libra del poder del pecado. Pero fíjese, para librarnos del poder del pecado, igual que aceptar la salvación, ahora también es voluntariamente. Usted tiene que decidir, ¿sabe qué? Si esto me es piedra de tropiezo, tengo que dejarlo. Si esta situación, si esta cuestión, si tiene que quemar el computador, viejo, quémelo. Mejor es entrar sin computador al cielo que con un computador irse al infierno, dice la Biblia. Si es una relación, córtela. Si es una situación de dinero, resuélvalo. Pero ¿sabe qué? No sea como Judas, no se venda por 30 monedas de plata. No vale la pena. ¿Vio la película, al menos en Semana Santa? No vale la pena. Pero si se da cuenta que es voluntariamente, claro, usted dice, no, yo no puedo, pues la verdad usted no puede. Pero si usted permite que el Espíritu Santo gobierne su vida, Él lo capacita para hacer las cosas. Ese es el poder del Espíritu Santo. Yo no los voy a dejar huérfanos, estaré con ustedes, ¿sí? Entonces el Espíritu, dice que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará a nuestros cuerpos mortales para que no le sirvamos ya más a la carne, sino al Espíritu. Pero entiende que es que voluntariamente. Eso no es obligado. Eso no es que no, yo no quería dejar de pecar, pero ya Dios, no. Increíble cómo obra Dios. Porque por un lado, Él provee la salvación, Él provee la capacidad para vencer el pecado, pero no deja que nosotros no tengamos parte en esto, sino que nos hace, dice la Biblia en Corintios, colaboradores juntamente con Él, para hacernos también coherederos juntamente con Él, si es que padecemos juntamente con Él contra el pecado, no por ser malvados, ¿sí? Porque uno padece ahí, se está robando las cosas de la oficina y entonces ladrón y lo echan. ¿Y qué pasó? Me persiguieron por ser cristiano. No, por ser ladrón. Por ser cristiano no echan a nadie, viejo. Al contrario, por ser cristiano, un cristiano lo que da es testimonio para ganar a la gente para Cristo. Esa es la razón del testimonio. Un cristiano se porta bien es para dar testimonio, oiga, para ganarse el derecho de ser escuchado, ¿sí? Y aun cuando la embarra, vuelve y se levanta y tenga la seguridad en ese levantarse, está dando gloria a Dios. Está magnífico. Es impresionante. O sea, es que Dios es demasiado sabio. Porque cuando nosotros hemos estado en el barro y volvemos y nos levantamos, 7 veces cae el justo, 7 veces vuelve a levantarse. Y decimos, ¿sabe qué? Mire, yo fallo, pero Él es la respuesta. Entonces la gente se conmueve, se impacta y de verdad, sí, ese es el Dios verdadero. Ese poder que tiene Jesús de vencer el pecado, el poder del pecado, ese poder que tiene Jesús de vencer el precio del pecado, la muerte, y ese poder que tiene de vencer la presencia del pecado, porque en el cielo ya no habrá pecado. Nos salva, nos salvó, nos salva y nos salvará. Ese es nuestro Salvador. Bueno, estamos viendo, otra vez volvamos a Génesis. No se me ha olvidado la prédica, tranquilo. Génesis dice en el versículo 1, él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Manasés significa olvidar. Y Manasés está representando a Israel. Mire conmigo, por favor, yo le cuento todo el chisme. Génesis capítulo 41, versículo 51. Y llamó, dice, bueno, desde el 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat,
hija de Potifera, sacerdote de On. ¿Se da cuenta que son egipcios? Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, significa olvidar, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, que significa doble fructificación, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué significa fructificar? Juan capítulo 12. Claro, entienda que el Antiguo Testamento se entiende con la clave del Nuevo Testamento, ¿no? Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Se acuerda de su primer amor? Que debería haber permanecido hasta hoy. ¿Se acuerda? Así le pasó a David. No se sienta tan mal. Siéntase mal. Pero mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? David dijo, me acuerdo cuando yo le decía a toda la gente, vamos y subamos a la casa de Dios. ¿Sí se acuerda de ese salmo? Vamos y subamos, me acuerdo. Dice, mis huesos se sienten mal porque recuerdo cuando en esos días que yo le decía, venid, subamos a la casa de Dios. Me acuerdo cuando daba fruto, me acuerdo cuando le servía. Me acuerdo cuando estuve dispuesto a entregar mi vida voluntariamente. No porque los hombres lo dicen, sino porque nosotros un día, y eso es ser cristiano, entiéndame, no hay otro precio, y no hay otro rasero, y no hay otra medida, y no podemos diluir esto. Porque Él nos está llamando, ¿sabe qué? Voluntariamente, ¿qué? Entrégueme su vida. Nadie entrega la vida por Buda, nadie entrega la vida por Mahoma. Pueden entregarla por el Islam, sí, por la religión, pueden, pero no entregan la vida, lo que hacen es matar, es quitar la vida. Pero el cristiano se diferencia en esto, el cristiano no quita la vida, el cristiano entrega la vida. Esa es la diferencia. El cristiano no persigue, el cristiano es perseguido, el cristiano no mata. Ay no, está muy bueno que maten porque esos malvados, y usted tiene un raye, viejo, lo rayaron. No hay justificación para matar. Nosotros damos la vida, nosotros entregamos la vida. Eso es el cristiano. Voluntariamente. Y eso es lo que Él pide. Venga, entrégueme su vida, déme su vida. Sea sacrificio vivo, santo, agradable a mí. Déjeme usarlo para lo que usted ni piensa, hermano. Para lo que usted ni se ha imaginado. No importa la edad. Moisés comenzó a los 80 años. Jeremías comenzó a los 8. Bueno, desde el vientre lo llamo. Samuel comenzó desde los 8, no me acuerdo de Jeremías. Este es Samuel. ¿Sí? Pero nosotros entregamos la vida. Eso es lo que hay que... Y sabe que, mire, uno cuando no tiene a Cristo se gasta la vida en pendejadas. Perdón, editen eso. En tonterías. ¿Usted qué hace? Colecciono piedras, viejo. Colecciono piedras. Tengo una cuarzodiorita impresionante, un esquisto grafítico que usted no... Un neis, unas micas y unos feldespatos que usted no... ¿Y usted qué hace? ¿Y qué va a pasar con las... Apenas se muera, ¿sabe qué hace su familia con todas esas piedras, viejo? ¡Pa' la basura! No, tengo el penique negro, me conseguí el penique negro, la estampilla más, viejito. Dice que las más feitas son las más difíciles. Las estampillas, ¿no? Mari, no me haga quedar mal, por favor. El chiste era underground. ¿Usted entiende que la gente se gasta? ¿Qué hace usted? ¿Colecciona carros? ¿Qué hace, Diego? ¿Colecciona música? ¿Sabe qué hacen con todos los discos su familia cuando se muere? ¿Sabe qué? Coleccione almas. Sea sabio, use esta vida para lo único que vale la pena. Cuando nos presentemos delante de su presencia, con nuestras manos llenas de coronas, que son las vidas de la gente, y le digamos, ¿sabe qué? Cordero Santo,
las arrojamos a los pies. Solamente tú eres digno. Solamente a ti. Gracias, Jesús. Gracias por salvarme. ¿Y sabe qué va a hacer la gente que está al lado suyo? Gracias por predicarme el evangelio. Gracias, viejo. Pero ¿sabes qué? Ya no te damos gracias a ti. Ahora damos gracias a Él. ¿Se da cuenta que no hay lugar para la vanagloria? Es perfecto el reino de los cielos. ¿Y sabe qué hace el Hijo? Tampoco recibe la gloria. ¿Sabe qué hace? Se la da al Padre. Lea 1 Corintios 15. No hay lugar. ¿Y sabe qué hace el Padre? Reparte a todos sus hijos para que Dios sea todo en todos. ¿No anhela usted el cielo? ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué dejó de dar fruto? Mire conmigo Mateo, terminemos. Mateo capítulo 13, versículo 18. La explicación de la parábola de las semillas y el sembrador. La semilla, ojo, la semilla somos nosotros, los que recibimos la palabra, o la palabra pero en nosotros. Nosotros somos la semilla. Por eso usted tiene que morir, ¿no? Dice en Mateo capítulo 13, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de predicar bien. ¿Qué es no entenderla? Pensar que el reino de los cielos es para de sufrir, que es para nuestro beneficio en esta carne. No. Miren, esta carne 100 veces más. Crea que lo dijo y es verdad. Pero es para el espíritu. Entienda que es para tener la vida en el espíritu. Pero cuando la persona no la entiende, porque le enseñaron mal, porque le dijeron, siembre. Pero no estaba hablando de plata. Siembre su vida. Siembre usted, muera a sí mismo y de fruto para vida eterna. Entonces, mire, esto es cuestión de plata, esto es cuestión de gozo. No. Las cosas del reino de los cielos no consisten en comida ni en bebida. No entienden. Entonces viene, dice, este fue el que sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Yo tengo que confesarle un pecado mío. Desconfío mucho de la gente que recién escucha el evangelio, es demasiado efervescente, como un Alka-Seltzer. Digo, espere. Este camino no es de velocidad. Es mejor que comience mal, pero que termine bien. A que comience bien y termine mal. Porque esa es la apostasía. Por haberse apartado de la fe en los postreros tiempos, muchos apostatarán. Y no ve que hay que batallar contra todas las cosas de este mundo viejo. En el momento glorioso, Dios lindo, y en el momento difícil, ¿qué pasó? No me des tanto que me olvide de ti, ni tampoco que te maldiga, ¿no? Dice, este oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, ¿qué? Tropieza. Entonces empieza a mirar al que está al lado. Mire, si a usted lo decepcionan los hombres, bien hecho. Me alegra mucho por haber puesto los ojos en el hombre. Tenía que ponerlo en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual no falla. Ponga los ojos en Jesús y corra con paciencia esa carrera que tiene por delante. Ay, no, es que esta persona me miró feo y me trató mal. Ya, listo. Bien hecho. Porque su Dios era la persona, no Jesucristo, el cual nunca falla. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero en las versiones actuales dice, las cosas de este mundo, los deseos de este mundo, o el afán de este siglo, y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y la hacen, ¿qué? Infructuosa. Usted tiene que ser Efraín, doblemente fructífero. Pero uno se olvida, entonces Satanás sabe que usted no lo va a maldecir a Dios, que usted no va a maldecir a Dios directamente. ¿Qué hace? Tenga su problema lateral, tenga su problema coyuntural. Entonces, su Dios es el dinero, téngalo friego con dinero. Su problema son las faldas, téngalo friego con problemas sentimentales. Bueno, también los pantalones, hoy en día no solamente son las faldas, hoy en día los pantalones también molestan la vida de fe, ¿no? Entonces tenga con pantalones, tenga con faldas, tenga con problemas familiares, tenga con los hijos, tenga con
hasta con el gato, con tal de que se aparte de Jesús. Y nosotros somos tan tontos que permitimos que la riqueza y los afanes de este siglo nos aparten de Dios. Y que la semilla, mire, ¿se está volviendo usted infructuoso? ¿Está dejando de dar fruto? Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. En otras versiones dice, el que oye y la hace, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tú nunca has mentido. Tu palabra se cumple del principio hasta el fin. Ni una tilde, Señor, ni una coma, Padre Celestial. Y cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Padre, nosotros queremos ser los que dan doble fruto, Señor. Nosotros queremos ser fructíferos con nuestros hijos, con nuestra vida, con los que llevamos a tus pies, Padre Celestial. Nosotros queremos tener el gozo de tu bendición, el gozo de la salvación. Padre, gracias. Hace 2019 años naciste para nuestra salud y remedio, Señor. Hace 2000, no sé la cuenta, 1998, pagaste en la cruz por nuestros pecados, Jesús. Pagaste en la cruz por todos nuestros pecados. Y venciste al que tenía la autoridad de la muerte, esto es, al diablo. Lo venciste con lo más débil tuyo, Señor. Obedeciendo al Padre, tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo, humillarte hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre te ha levantado con un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Santo. Gracias por esta salvación tan grande. No tenemos sino palabras de agradecimiento. Enciende de nuevo nuestra llama, Señor. Tú no viniste a apagar el pábilo que humea ni a quebrar la caña cascada. Usa esta vida para lo único que vale la pena. Que usemos todos los bienes, todas las riquezas injustas para hacer las riquezas justas, para preparar nuestra morada en el cielo. Padre, gracias por esta salvación tan grande en el nombre de Jesús.